mayoría de los que están hoy presentes no nos recuerden, pero junto con mi esposa nosotros estuvimos haciendo desde la Iglesia de Libertador Norte obra misionera en este lugar por muchos años, entre el año 85 y el 90, y después del 95 en adelante unos cuantos años más. En aquella época, eso que era una vieja heladería aquí, en este lugar. Recuerdo que fue una lucha bastante importante porque no había papeles, era una posesión. Y eso normalmente la iglesia nunca hace, nunca compra una posesión. Pero entre 2 o 3 cabezas duras lo compramos. Es decir, la Iglesia de Libertador Norte fue la que compró, no los cabezas duras. Los cabezas duras fuimos los que impulsamos la compra. Y evidentemente no fue un error porque ya han pasado más de 20 años de aquel momento, bastante más, casi 40 desde el año 85, qué barbaridad. Y eso no es nada. Mi suegro, pastor, cuando estudiaba, eso sí, en los años 40, 1940 y pico, él ya venía a hacer obra misionera a este lugar. Así que ver esta iglesia ya formada es un regalo de Dios, es un motivo de gratitud muy, muy grande, muy importante. Y vamos a compartir de la palabra algo que está relatado en el libro de los Hechos, allí capítulo 3. A partir del versículo 11, la Biblia registra el sermón de Pedro allí en una de las puertas de la ciudad, el pórtico de Salomón. Poco antes habían curado a un paralítico y digamos que la gente estaba muy predispuesta a escuchar la palabra de Dios. Pensemos que estos hombres que predicaban habían estado acompañando a Jesús durante 3 años y medio. Al principio no habían entendido exactamente lo que venía Jesús a hacer a esta tierra, ¿no? ¿Qué vino Jesús a hacer a esta tierra? ¿Qué les parece? A salvar con mayúsculas, esa es la función, o el deseo, o la decisión de Dios, vino a salvar. Pero como parte de ese plan de salvación, Él vino a morir por nosotros, ¿no? Pero además también, y por eso demoró tanto, porque morir podría haber sido un acto muy rápido, ¿no? Vino a ser nuestro ejemplo, vino a mostrarnos cómo es Dios, porque evidentemente no había sido suficiente con toda la Biblia, con todo lo que era la Biblia en esa época, el Antiguo Testamento no era suficiente para la gente para comprender quién es Dios. A mí me gusta mucho esta idea, porque si nosotros tenemos dudas de cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. ¿Sí? Es muy importante esa noción. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos cómo Jesús actuaba, podemos conocer a Dios. Y ustedes saben que a veces hasta nosotros los cristianos le hacemos a Dios mala propaganda, ¿no? Muere un niñito y decimos, bueno, fue la voluntad de Dios. Nos enfermamos, bueno, Dios lo quiso. Y tantas otras cosas que nosotros interpretamos como voluntad de Dios, pero miremos a Cristo, porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿enfermó a alguien? No, lo sanaba. Lo sanaba. ¿Dejó mudo a alguien? No, los hacía hablar. ¿Jesús dejó ciego a alguna persona en todo su ministerio? Perdón, ¿Jesús mató a alguien? Los resucitó. Así que verdaderamente si nosotros queremos entender a Dios tenemos que mirar a Cristo. Y luego de
milagro, como digo, ¿se acuerdan ustedes? Lo que tengo te doy. Y lo hicieron caminar a este hombre que había estado toda su vida ahí tirado. Pedro hace como una especie de resumen del plan de salvación del Antiguo Testamento, ¿no? Del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, las promesas de Dios. Y después introduce a Cristo. Un varón justo lo llama. Una persona que realmente en toda su vida no le hizo mal a nadie. De hecho, no solo no le hizo mal a nadie, no hizo el mal, o sea, no pecó. En toda su vida no pecó. Y por supuesto, destaca la cruz y la resurrección de Cristo. Desde el versículo 16 podríamos leer, y por la fe en su nombre, en el nombre de Cristo, estamos en Hechos 3:16, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, está hablando del paralítico y de que el que lo curó, ¿quién fue? Cristo, Dios. Está bueno. Pedro lo había curado, si lo decimos humanamente. Pedro es el que lo tiró, así lo levantó para afirmar sus pies. Pero no, es Dios. Y todo lo bueno que sale de nosotros, sin duda, es obra y poder de Dios actuando. Y dice el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. O sea, vuelve a Cristo. Ustedes, al fin, esto había sucedido un par de meses después de la muerte de Cristo. Y los que estaban ahí habían estado también gritando en la multitud, ¿no? Y habían pasado a los pies de la cruz, seguramente. Y sentirnos pecadores, sentirnos que matamos a Cristo, porque ellos lo sintieron, eso quedó claro, no es una mala experiencia si eso nos lleva a lo que después dice Pedro y que es lo importante y el centro del sermón de esta mañana. Es decir, ¿a qué nos tiene que llevar nuestra certeza de que somos pecadores? De que las cosas que hemos hecho son las que causaron la muerte de Cristo. Porque la mentira, vieron que dicen, ¿no? Mentira blanca, dicen por allí. La mentira no tiene color. La mentira es una de las razones por las cuales Cristo murió en la cruz. Digo eso por dar un ejemplo de un pecado, diríamos, casi insignificante a los ojos de todos nosotros, ¿no? Bueno, una mentirita. La lista es enorme. Y seguimos inventando pecados, ¿o no? Hoy en la clase hablábamos del problema de las adicciones a los celulares y todas esas cosas, así que seguimos inventando pecados. No es que se termina la lista con lo que dice la Biblia. Seguimos inventando pecados. Es decir, maneras de autodestruirnos. O mejor dicho, son maneras de separarnos de Dios, que termina siendo la causa de nuestra muerte eterna. Porque esa es la causa de la muerte, ¿o no? ¿Qué es el pecado? El pecado es elegir otra cosa que no sea Dios. Entonces, entrando sí al mensaje central de esta mañana, dice el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Bueno, qué alivio. Yo no estoy muerto,
Perdón, yo no soy el causante exclusivo de la muerte de Cristo. Y de hecho, era parte del plan. Pero alabo a Dios porque eso me incluye. Porque la muerte de Dios, la muerte de Cristo, es la que me da a mí oportunidad de salvación. Y estaba escrito. Y es lo que habían anunciado los profetas. Cosa que habían olvidado los mismos discípulos incluso, ¿no? Que conocían la Biblia muy bien. Y todos los líderes religiosos, los maestros espirituales de la época, habían olvidado que el Mesías tenía que padecer. Tenía que padecer. Jesús se los dijo a los discípulos. El Hijo del Hombre tiene que padecer a mano de los sacerdotes, de los escribas, de los líderes. Tiene que morir y tiene que resucitar. De paso, fue la señal que Jesús marcó como la más importante, ¿no? ¿Quieren señal? La de Jonás, la de los 3 días en el vientre de la tierra, en este caso, ¿no? En la tumba. Así que la noción de que Cristo tiene que padecer, que la habían perdido de vista, pero era lo que cada mañana y cada tarde hacía el sacerdote sacrificando un cordero, ¿se acuerdan? A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se sacrificaba un cordero para perdón de los pecados inadvertidos del pueblo, ¿no? ¿A qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. Ahí estaban a punto de sacrificar el cordero cuando la tierra tembló, el cordero se escapa, se rasga el velo y muere Cristo. Una vez y para siempre, porque ya no hace falta más matar corderos. Pero también estaba el otro asunto personal, ¿no? Había un cordero muerto en beneficio de los pecados inadvertidos, pero si uno pecaba voluntariamente, era uno el que tenía que llevar el cordero. Más claro, dicen, échale agua, ¿no? Yo llevo el cordero, mi cordero, de paso, llevo mi cordero. Le pongo las manos sobre la cabeza, confieso mi pecado. Y el sacerdote me da el cuchillo. Y yo tengo que matar el cordero. Entonces el sacerdote hace su obra de mediación. Toma el cuenco, recoge un poco de sangre y lo lleva al santuario. No es el tema ese, pero ustedes saben que era parte del proceso para que el pecador pudiera salir del santuario, ¿cómo? Perdonado, purificado, limpio. Y su pecado era cargado a la cuenta de Cristo provisoriamente, ¿no? No voy a entrar en ese detalle ahora. Pero cuando nosotros entendemos esto, y acuérdense que Pedro le estaba hablando a gente que había estado en contacto con Cristo, que había escuchado a Jesús, que había escuchado de sus milagros, algunos seguramente habían sido testigos de sus milagros, y ahora veían este otro milagro, ya no producto de Cristo, sino del nombre de Cristo. Se les recuerda su condición de pecadores, y entonces, así que, ¿no? Versículo 19, así que. O sea, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Qué hacemos cuando comprendemos, cuando sentimos que hemos pecado, que hemos hecho algo que en definitiva es una de las razones por las cuales Jesús murió? ¿Qué hacemos? Pedro lo dice de manera muy breve, porque hoy yo quiero recalcar más bien otros aspectos del asunto. Pero acá brevemente dice, así que arrepentíos y convertíos. Reconozcamos nuestro pecado,
Seamos conscientes de que eso causó la muerte de Cristo y entonces me arrepiento porque yo no quiero ser la causa de la muerte de Cristo. Pues yo no quiero entristecer a Dios. Al contrario, yo creo que quiero que Dios esté feliz de que yo sea su hijo. Así como yo soy feliz o estoy feliz de que Él sea mi padre. Así que quiero vivir una vida desconectada del pecado y conectada a Cristo Jesús. Así que me arrepiento y también me convierto, cambio de dirección. Esto es todo en el plano de las decisiones, ¿no? Fíjense ustedes que somos salvos por una decisión. No porque no pequemos más, sino porque cuando pecamos decidimos entregarle nuestro pecado a Cristo y decidimos no volver a hacerlo más. Decidimos. No siempre lo logramos, porque cada uno de nosotros sabe que hay algunos pecados que son nuestros, ¿cómo diríamos, no? El motivo por el cual Dios nos va a cambiar de nombre, ¿se acuerdan? Los relatos bíblicos, o sea, había personajes en la Biblia que tenían algunos pecados muy notorios, tanto que a Jacob le llamaban tramposo, porque era tan tramposo, era tan sinvergüenza que todo el mundo lo sabía y lo notaba. Pero cuando Dios toma ese pecado, cuando Él finalmente se lo entrega, le dice a Dios, yo soy tramposo. ¿Se acuerdan allí peleando con Cristo esa noche? No, yo sé, ¿quién sos vos? Y yo soy tramposo. No, ya no vas a ser más tramposo. Y Dios le cambia el nombre. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros va a recibir un nombre nuevo. Nombre nuevo que va a tener que ver con la victoria sobre nuestras mayores debilidades. Porque esa es la realidad. Todos nosotros tenemos que vencer alguna cuestión de nuestro carácter que no refleja a Cristo, que está opuesto al carácter de Dios y que evidentemente lo venimos arrastrando durante mucha parte de nuestra vida. Así que un nombre nuevo, qué lindo. Yo no sé cuál me pondrán, no sé cuál me pondrán, pero anhelo que llegue ese momento. Arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? Dice Pedro. Dice para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Creemos esto, hermanos? Porque a veces nos resulta difícil. Nos resulta difícil salir de la presencia de Dios sintiéndonos perdonados. A veces Dios nos perdona y nosotros no nos perdonamos. ¿Puede pasarte eso? ¿Puede pasarme eso? Sin duda. Sin duda, puede pasarnos eso porque, claro, si yo lo hiciera simple y solamente fuera lo espiritual, diría, bueno, nos falta la fe. Porque si Dios me dice, hijitos míos, esto les digo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Si Dios me dice, trae mi pecado y yo te lo perdono, si confiesan vuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿no? Para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo le creo, pues le llevo mi pecado y me salgo de la presencia de Dios, ¿cómo? Perdonado, en paz, ¿no? Para que quede claro qué significa estar perdonado, en paz con Dios. Todos acá hemos tenido alguna de esas experiencias, ¿no? A veces con nuestros padres, a veces con un hermano, a veces con nuestro cónyuge, de pelearnos, de tener alguna diferencia, pero de esa diferencia que vos sabés que fallaste, que hiciste algo que lo lastimó y que el otro está indignado con toda razón, y son las que más nos duelen, yo creo. Y ahí está el orgullito de que te impide arreglar. O si le digo y no me va a perdonar.
De paso, podría suceder humanamente que vos le pidas perdón a alguien y no te perdone. ¿Puede suceder eso? Puede. Pero en el caso de Dios, no, eso nunca va a suceder. Porque justamente les estaba recitando de memoria, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que es promesa de Dios, es hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Mi consejo espiritual en esta mañana es recordarles algo tan simple y tan conocido. Nunca cerremos nuestros ojos a la noche sin haber pedido perdón por nuestros pecados. Los que somos conscientes, obvio. Dios es bueno, Dios no nos da el rollo, la lista, estos son todos tus pecados, ¿no? Y tienes que empezar ahí a leer un libro entero. Él habla nuestra mente, habla nuestra conciencia y nos hace conscientes precisamente de nuestros pecados. Pero si yo soy consciente de mi pecado, no puedo guardármelo, no debo guardármelo. No debo guardármelo porque me hace daño, porque el pecado me destruye, porque el pecado me separa de Dios. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué hicieron cuando pecaron? Se escondieron. Y miren que hay gente que se esconde de Dios, ¿no? ¿Saben qué sensación cuando estamos haciendo algo malo? Lamentablemente, muchas de las personas que no quieren venir a la iglesia es porque tienen algo que saben que está mal en su vida y no lo quieren entregar. Para que quede claro, todos los que estamos acá tenemos cuestiones en las que hemos errado, hemos desobedecido a Dios y eso nos acarrearía la muerte eterna, ¿sí o no? Todos. Sin duda, este pastor también. Pero estamos acá, espero que la gran mayoría, quizás algunos está porque lo trajeron o porque por costumbre, pero espero que todos nosotros estemos con la certeza de que cada uno de nuestros pecados ha sido entregado a Cristo Jesús. Y entonces hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido borrados. No están más. No es que Dios se olvide del pecado. ¿Saben cómo funciona, no? El perdón de Dios. ¿Qué hace Dios con tu pecado cuando se lo confesaste? Dice la Biblia que lo mete en el fondo del mar, ¿no? Pregunta, ¿Dios lo puede sacar del fondo del mar? Sí, claro, es Dios. ¿Yo lo puedo sacar del fondo del mar? No, ese es el concepto. Dios me perdona para que yo pueda seguir adelante. Yo no puedo ir al fondo del mar a sacar mi pecado. Y Dios decide no hacerlo. De paso, entre hermanos debería ser así. Te perdono significa no te lo voy a cobrar nunca más. ¿Vieron, no? Que hay algunos que te perdonan y después volvés a hacer algo parecido. Y te sí, pero vos el 2 de octubre, el 10 de septiembre, el 2 de agosto, y te lo sacan todo de nuevo, ¿no? No, Dios felizmente no es así. Y nuestro perdón debería ser como el de Dios. Olvidar en el sentido de una decisión. La decisión de no mencionarlo más. En el fondo Dios no puede olvidar. Y nosotros medio que tampoco, ¿no? Pero dejarlo de lado, ponerlo fuera del alcance, no mencionarlo nunca más. Ese es el significado del perdón. ¿Amén? Claro que sí, es maravilloso. Dios no me lo va a cobrar más. ¿Me lo tengo que cobrar yo? Tampoco, está perdonado, está sepultado, está fuera de mi alcance. Pero, claro, todavía
hay algo que Dios no puede hacer en este mundo y por lo tanto en nosotros, en nuestra vida, que es librarnos de la presencia del pecado. La presencia del pecado va a estar en este mundo mientras el diablo exista y esté confinado también a este mundo, mientras nosotros no seamos transformados, mientras Cristo no vuelva en definitiva. Hasta que Cristo no vuelva, el pecado es parte de este mundo. No digan amén acá, esto no es para eso. Pero tristemente tenemos que tenerlo en mente. Miren la promesa de Dios, esto a mí me encanta. Retomo desde el 19 completo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que ya no estén más perturbando nuestra paz, para que ya no estén más molestando nuestra conciencia. ¿Y para qué más dice? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el refrigerio? ¿Qué es un refrigerio? ¿Qué les parece? Calmar una sed, alivio, ¿no? Yo me imagino cortando el pasto un día de sol y por ahí ya uno está medio que se le acaban las fuerzas o las ganas, no sé qué será. Y entonces ahí viene alguien con un vaso de agua fresca, aunque sea. Eso me alivia, eso me refrigera, eso me da nuevas fuerzas para seguir. Dios no puede prometerte que no vas a tener más luchas. No, hasta que Él venga no puede. No puede prometerte que no vas a tener más tentaciones, no. El diablo te pide para zarandearte y él es el príncipe de este mundo. Y conoce tus debilidades y delante del Padre va a decir, este es esto, esto y esto. ¿Y saben que desgraciadamente cuando el diablo dice eso no miente? No necesita mentir ahí el diablo porque nosotros tenemos pecados y tenemos debilidades. Pero Dios puede decir, ese pecado no existe más. Al lado de ese pecado está perdonado por la sangre de Cristo, eso sí puede. Pero todavía queda la duda, y ahí el diablo tiene la potestad de tentarnos, porque en esto pecamos. Digo, no es tan difícil pensar en qué somos tentados. ¿En qué somos tentados? En lo que generalmente ya pecamos, ¿o no? En lo que somos débiles, en lo que queda claro que nos gusta, aunque es malo. Ahí el diablo nos tienta. Entonces, nuevamente el diablo dice, sí, está bien, hizo esto, vos lo perdonaste, pero ¿cambió su corazón? Y Dios no tiene más remedio que permitir que nos tiente. Nos tienta en base a nuestras debilidades, dice la Biblia, ¿no? No inventa nada. Nos conoce el diablo porque nos observa, él o cualquiera de sus secuaces. Y allí viene la tentación. Pero la promesa de Dios es esta, que está acá. Dice que del Señor, de la presencia del Señor, vienen tiempos de refrigerio. O sea, Dios nos alivia, Dios nos fortalece, Dios nos da ánimo. ¿Para qué? Para seguir adelante, para seguir adelante. Claro, esto es dirían en el campo, un endemientras, ¿no? Esto es un mientras tanto. El versículo 30 dice, y él, el 20 digo, y él le envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, allí viene la solución. Ese es el deseo de Dios ¿cómo diríamos? De ponerlo en práctica lo antes posible. La venida de Cristo allí nos va a librar de la presencia del pecado. No va a haber más pecado ni pecadores. Y si nuestro corazón, por nuestra decisión propia y por la obra del Espíritu Santo, fue limpiado y fue transformado,
ya no nos interesará pecar, por supuesto, ni tampoco tendremos tentaciones. Y entonces sí, ya no hace falta el refrigerio, ya estaremos en la paz del cielo, ya estaremos en la eternidad. Yo quiero que Cristo venga pronto. Anhelo, necesito que Cristo venga pronto. Ya hay más razones que la espiritual. También necesito un cuerpo nuevo. Ya tengo bastantes achaques ahí que contabilizar. Pero no es eso lo más importante. Eso que les digo, entender que cuando Cristo venga, a partir de ese momento no habrá más lucha, no habrá más tentaciones. Solo el amor. Solo la paz, solo la presencia de Dios es lo que va a llenar, va a inundar nuestra mente, nuestro corazón. No lo entendemos, porque conocemos conocemos el refrigerio. Es como un anticipo, un mientras tanto, pero anhelamos, necesitamos lo otro. Retomo el 20 y junto con el 21 terminamos la lectura de esta mañana. Dice que Dios envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, Jesús está esperando. ¿Qué está esperando? Que las condiciones estén dadas para restaurar todas las cosas. Ustedes saben, restaurar, ¿qué significa? Volver algo a su condición original. No se restaura cualquier cosa. La restauración se usa con una obra de arte, con algo valioso. Y vos sos valioso. Yo soy valioso. Y por supuesto este mundo es valioso porque es el sostén de la humanidad, es el lugar de la vivienda de la humanidad. Así que Dios va a convertir esta tierra en lo que era, en el segundo Edén vendría a ser, ¿no? En el nuevo Edén, la tierra nueva. Ya va a llegar eso, ya va a llegar. Pero mientras tanto dice que Jesús, es interesante la palabra que utiliza, ¿no? Tiene que ser retenido. Tiene que ser contenido en el cielo, porque Él ya quisiera venir ya. No, ya llega el momento, ya va a llegar el momento, ya vamos a estar todos los que deseen listos para que Cristo venga, muy pronto. Para ese momento donde todas las cosas sean restauradas. Y nuevamente dice de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. O sea, esta fue la promesa. Esa es la promesa de Génesis 3:15, que Dios va a enviar a Jesús a separarnos del pecado y el proceso, entonces el proceso de restauración podrá ser hecho. Pero la restauración tiene que empezar en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando Jesús dice el reino de los cielos ha llegado, no estaba hablando de este reino que es la tierra nueva. Estaba hablando de algo espiritual en nuestra mente, en nuestro corazón. El cielo ya está acá, si vos abrís tu corazón, si vos abrís tu mente. El cielo ya es una realidad. Los anticipos del cielo, la paz del cielo, la recibimos todavía como un anticipo precisamente, como un refrigerio, un alivio. Pero así es. Cuando te levantás de tus rodillas con la seguridad de que sos perdonado y con la seguridad de que cuando Cristo venga vas a ser parte de la eternidad, ese es el anticipo. Y yo, así como te aconsejo, nunca nunca cierres tus ojos a las noches sin sentir que has entregado todos tus pecados conocidos a Dios. O sea, nunca te duermas sin estar perdonado. Nunca salgas de tu casa o nunca empieces tus actividades sin haberte entregado con la seguridad
de que le has dado a Dios tu corazón para que Él te guíe a lo largo del día. Y son las dos cosas que hay que hacer para ser salvos. No hay nada más que podamos hacer. Pedirle a Dios que por la sangre de Cristo perdone tus pecados y pedirle a Dios que por el poder del Espíritu Santo te ayude a vivir un día en Cristo. Mientras tanto, gracias a Dios tenemos el refrigerio. Que Dios te bendiga.